Hola, buenas noches. Soy la profesora Celia Pérez Juárez de la Cátedra Didáctica de las Artes 2. Me pareció oportuno tratar el tema de las TICs, ya que en esta cuarentena nos tuvimos que acostumbrar a las clases virtuales a como diera lugar. He convocado a la profesora Katy del Castillo, que es una especialista en este tema en la provincia de Jujuy y también en el país. Además, ella es traductora, socia fundadora de un instituto de inglés, ha sido becada varias veces a los Estados Unidos y también da clases sobre este tema en una emisora de Palpalá. Para los que piensan que los docentes no nos capacitamos, yo he estado con ella recibiendo clases sobre TICs. Bueno, le comento mis comienzos. Yo soy, en realidad soy traductora de inglés, dedicada a la docencia. Nunca pensé que realmente me iba a volcar a la docencia, pero evidentemente se ve que esa era mi vocación. Así que realmente, bueno, porque yo hice bachiller físico matemático, nada que ver con pedagógico, nada por el estilo, cuando insistieron en mi familia y en el colegio donde me conocían que realmente era para lo pedagógico. Y realmente, como siempre he dicho, si uno quiere hacer dinero, no se tiene que dedicar a la docencia. La docencia tiene otros tipos de recompensa, recompensas que no son económicas, tendrían que ser, porque considero que la educación, lo que uno comparte, no tiene precio. Lo que un docente da, cuando lo da con pasión, con profesionalidad, cuando lo da preparado y con responsabilidad, realmente no tiene precio. Pero bueno, vivimos en un mundo en el que hay que hacer cosas para hacer y realmente, bueno, yo gracias a Dios el inglés me dio muchas posibilidades, el ser traductora a lo mejor en hacer otro tipo de cuestiones, y el mundo me fue llevando y siempre, al ser profesor de idioma, nosotros siempre trabajamos con TICs, porque las TICs es tecnología informática de la comunicación. Y al ser docente de idiomas, siempre desde la época en que uno le hablará a lo mejor a los jóvenes, a mí me pasa con mis alumnos, yo actualmente trabajo en 3 instituciones educativas, una pública, un colegio parroquial y una institución privada de idiomas. Entonces, uno siempre ha dicho, siempre anda, yo le digo a mis alumnos, uno siempre andaba con el grabador, el cassette, no saben ni lo que es un cassette los chicos de hoy en día, y ya en esa época uno trataba de trabajar con tecnología, porque ya trabajaba con TICs. Hoy en día el sentido de que Sí, se cree que es todo lo que es electrónico, pero en realidad TIC es la comunicación, la informática, la información y la comunicación. Grandes problemas en nuestros tiempos, porque yo creo que todos los problemas de la humanidad residen en la falta de comunicación. Es irónico que en pleno siglo XXI, donde las comunicaciones, podemos estar conectados con Japón, resulta que no nos conectamos a lo mejor en cosas básicas con quienes tendríamos que conectarnos. Vivimos en una sociedad bastante paradójica en estos tiempos. Así que como mi carrera me fue llevando, digamos, a las TIC, siempre me llamó la atención lo moderno, lo nuevo, lo interesante. El hecho, como le digo, de haber vivido a lo mejor la experiencia en Estados Unidos, que a uno le abre otro panorama, otra cosa, visitar otra cultura, vivir, porque a mí me tocó ser estudiante de intercambio, o sea, asistir a la escuela, ver cómo son las escuelas, cómo se trabajan, cómo son los sistemas, y he tenido la posibilidad de trabajarlo de los dos lados, trabajarla, digamos, vivirla como estudiante, yo siendo estudiante de intercambio, y luego poder hacer un intercambio profesional, ir a dar allá, trabajar y ver y estar desde el lado de docente. Y sentirme allá ser docente es una de las carreras mejor vistas. El ser docente, un poco más le ponen a uno alfombra y tiene todo, porque realmente el docente se lo considera como lo que realmente tiene el futuro en las manos
es el que moldea a todos, desde un presidente hasta el barrendero, si es el que va a estar en su aula. Entonces, el haber tenido esas experiencias, digamos, me han ido llevando a mí a lo nuevo, a querer experimentar con cosas nuevas. Esto que de pronto nos pasó, la pandemia esta que de pronto nos volcó a tener que trabajar en la virtualidad y a improvisar, y a algunos, es lo que viene y es lo que se va a quedar. Y la resistencia que por ahí existe en algunos sectores no tiene razón de ser, porque mientras nosotros los docentes nos resistimos, los perjudicados son los jóvenes, porque ellos son los que tienen que insertarse en este nuevo mundo laboral que trabaja y funciona de otra manera, donde a lo mejor el 80% lo maneja la tecnología. Entonces, nosotros los docentes tenemos que pensar de que nos tenemos que capacitar y prepararnos para dar un buen servicio como docente a esos jóvenes que se tienen que insertar en la sociedad y trabajar con la tecnología. Yo me acuerdo cuando traje me mandaron de Estados Unidos un software para práctica de inglés, yo que daba inglés, y ¿qué hice yo? Yo hice cargar ese material en las computadoras y mis alumnos iban en contraturno a hacer la práctica. Ya cuando comenzamos a vislumbrar aquellos primeros tiempos de internet y había los videos los cibervideos, los cibercafés, eso que había, yo me acuerdo que llevaba a mis alumnos al ciber a que crearan su cuenta de email, que comenzaran a hacer su primer contacto con la tecnología. Siempre pensé que había que acercar a los jóvenes a la tecnología, por más que nosotros los grandes no estuviéramos del todo convencidos. Y la verdad, yo reconozco que el advenimiento de Internet considero que ha sido una ventana al mundo. Antes para poder ir a hacer un perfeccionamiento, aprender algo, tenía que costearse viajes, estadías, tiempos, licencias que a lo mejor muchas veces no conseguía. Y hoy uno, desde hace unos años, yo como digo, para mí Internet ha sido una ventana al mundo. Yo he podido hacer muchísimas cosas gracias a la tecnología y gracias a Internet. Entonces, no sería honesto de mi parte no reconocer todo el beneficio. Es verdad que Internet tiene de todo como en todo el mundo, como en todo y en todo ámbito, hay de todo, pero es deber de nosotros los adultos y más los docentes enseñarle a nuestros alumnos a utilizar realmente la tecnología en su beneficio, a que realmente desarrollen las destrezas que necesitan desarrollar, de hacer un buen discernimiento, de poder resolver un conflicto, resolver un problema, inclusive hasta el problema que le pueda presentar la tecnología. Y si mi problema es mi falta de capacitación, debo capacitarme. Es mi responsabilidad como docente. Con un celular, con un smartphone, viene a la clase con mucho más conocimiento del que puedo tener yo y de a lo mejor, como decían hace poco, del que tenía Einstein cuando desarrolló la teoría de la relatividad. Simplemente con tenerla. Entonces, ¿qué le tengo que enseñar a mi alumno? A que maneje esa herramienta como corresponde, que sea un buen instrumento de manejo para él. No el hecho de que no lo puede utilizar. Sí, jugará, pero va a depender de mí, de docente, cómo lo inicio o cómo logro que ese chico se involucre en la tarea que tiene que hacer, porque viene con información. ¿Me puede cuestionar? Sí, me puede cuestionar. ¿Puedo yo tener a lo mejor mi información un poco atrasada? Sí, me tengo que actualizar. Entonces, eso es algo, yo el otro día escuchaba una charla de Sugata Mitra, como dice, hay cosas que no hay que enseñarles ya a los chicos porque hay cosas que ellos las aprenden solos. Es el creador de la escuela en la nube, no sé si lo escuchó. Realmente quedé maravillada con la charla, el experimento, cómo se están haciendo las cosas y la resistencia aún hoy de poder implementar ese tipo de aprendizaje. Yo creo que hay de todo en la viña del Señor. Tenemos los docentes que simplemente se sentaron y dijeron, yo no tengo los medios, no tengo internet, no tengo una máquina con cámara, no lo puedo hacer, tengo otras cosas,
no se puede hacer. Yo soy un docente que yo realmente he desterrado el no de mi vocabulario hace mucho tiempo. E intento. Puedo equivocarme, puedo hacerlo mal, puede que no me salga, pero yo intento. Yo considero que hoy en día hay muchísimo material para enriquecer nuestras clases. Y repito, no depende todo de la tecnología, depende del docente y el manejo que haga de la tecnología como herramienta. Las herramientas son importantes, porque ¿qué hubiésemos hecho sin la rueda, sin el motor, sin el martillo, sin cosas que nos han servido de herramientas? Hoy no estaría el mundo ni la humanidad donde está. Escuchaba ayer una entrevista. Uno de los proyectos más grandes y más altruistas que se creó es el hecho de Wikipedia. Antes, para poder acceder a una enciclopedia había que pagar ¿cuánto? Había que pagar en cuota. Las familias se tenían que endeudar y hoy en día los chicos pueden con un clic acceder a información que si yo quiero hoy aprender, no sé, desde hacer un budín hasta preparar no sé qué tipo de cosas, puedo encontrarlo. Entonces tengo que yo generar a lo mejor un buen motor de búsqueda, generar una buena destreza para buscar lo adecuado, lo correcto, saber distinguir cuál es el sitio. Y para eso está el docente que tiene que guiarlo al joven, al niño, al adolescente, a saber buscar y saber utilizar las herramientas en su favor. Yo, inclusive en todo este tiempo de virtualidad, es increíble cómo hay también la resistencia de los jóvenes a trabajar con la tecnología, porque los jóvenes están con el tema de que tampoco quieren trabajar mucho. Entonces, ellos a lo mejor jugar y todo ese tipo de cosas, sí, pero lo que sea para trabajar, para beneficio de la escuela, que sea para construir, eso nos está faltando a nuestros jóvenes, que esa chispa del interés de aprender, de mejorar. ¿Cómo motivar para una juventud tan desmotivada, ¿no? Al interés, al aprender. Veo a la gente en general desmotivada. Yo, como le decía a mis alumnos en este tiempo, ustedes están teniendo la posibilidad que no han tenido a lo mejor muchos de vivir de adelantar, de vivir y de poder tener la responsabilidad de su aprendizaje, de que el aprendizaje esté en sus manos. Yo valoro y lo he resaltado al chico que se ha tenido que levantar, pararse frente a una pantalla y tomar su clase. Ya ese chico ya demostró tener otra raíz, otra forma de ser. Ese que fue responsable, que le costó, que a lo mejor le costaba mostrarse frente a una cámara o que no prendía la cámara, pero que estaba, que participaba. Yo eso, por ejemplo, he premiado. Yo, como le decía a mis alumnos, sí, hay chicos que a lo mejor nos ha pasado el hecho de que digan no tenían conectividad en la casa. Y a lo mejor que el padre justifique que no había conectividad, que no se podía conectar. Chico que no entró nunca a una clase y a lo mejor el hermanito en otro curso de su bolsillo ponía los datos, las cosas, y no hubo clase que se la perdiera en una misma familia. O sea, son actitudes diferentes, hacen las cosas de forma distinta. Yo, sinceramente, cuesta, hoy en día es todo un desafío para el docente motivar, incentivar, que el chico tenga ganas de aprender. Pero yo creo que cuando uno tiene un grupo de chicos, si uno, con solo uno, que enganche, con uno que siga, que haga el clic, que haga la transformación, ya valió la pena. Yo siempre me propuse, yo como docente, uno empieza el año con un montón de expectativas, planificaciones, quiere lograr esto, quiere lograr aquello, y a medida que va avanzando el año y con los grupos humanos que a uno le toca, empieza a bajonearse, en fin, a estar y a ver cómo viene la mano de las cosas. ¿Qué pasa? Y llega fin de año y uno dice, ¿y yo qué hago acá cuando tendría que poder estar haciendo otra cosa y no haciéndome problema? Y le da ganas de tirar todo.
pero uno viene otra vez el descanso y evidentemente es más fuerte que uno, recarga las baterías y comienza de nuevo el año con otro entusiasmo y apostando, y siempre apostando y creyendo y apostando a lo positivo. Entonces, eso es importante, el apostar a lo positivo, a hacer, a mostrar. Yo siempre, por supuesto que cuando uno hace, yo siempre, como les digo a todo el mundo, cuando uno hace recibe críticas. El que no hace no lo critica a nadie, pero no hace. Y el que hace se puede equivocar, pero hace. Y del error se aprende. Entonces uno tiene, porque por ahí inclusive somos, hasta eso, no queremos ni siquiera que nos hagan una crítica constructiva, no queremos que nos hagan un aporte. Los docentes queremos estar ahí, ser los únicos dueños de la verdad absoluta. No, yo no tengo ningún problema de decir, no, esto no lo sé, te lo debo, lo busco. O por ejemplo con el tema de la tecnología, yo también empecé a incursionar y con internet y con cosas, y siempre hay algún alumno que a lo mejor sabe más o que resuelve alguna cosa. Entonces, esto se hace así. Y esto no lo sé. A ver, ¿quién lo sabe hacer? Fulanito, bueno, a ver, vení, ayuda, hacemos. Porque como les decía, algo que tiene que aprender el docente, que ya no es el dueño de la verdad absoluta. Comentaba, lo escuchaba hace poco a Sugatra Mitra, y es lo que hicieron. Barrieron con todos los bancos, con todas las mesas, y ¿qué hicieron? Pusieron pantallas y terminales de computadora. Y ese es el sistema, y eso es lo que se está imponiendo, y él está teniendo pruebas científicas de que está funcionando. Cuando en realidad hoy lo importante es qué se lleva el chico y cómo va a producir. Yo quiero un chico feliz, contento, que venga a la escuela porque tiene ganas de venir. Y hoy no nos sentamos y logramos un diálogo franco y con una visión conjunta de qué es lo que queremos, con un objetivo común y teniendo en cuenta que la educación es la base de todo, estamos perdidos. Si realmente los gobiernos no invierten en educación, preparan a los docentes o tienen que prepararlos, se les da las herramientas que necesitan y se los prepara, porque son los que manejan, son los que a la larga están a cargo. Entonces, esa es la realidad. Hoy tiene que haber una inversión en educación, hoy tiene que haber una inversión, tiene que haber computadores, tiene que haber una renovación. La escuela se tiene que sacudir y renovar. Pero ¿quiénes tienen que tomar la decisión? Porque ¿qué pasa? Hemos tenido 8 meses de resguardo y de pronto vuelvan a las aulas porque los chicos necesitan conectividad. Ya mi escuela hoy ya tiene un quinto año totalmente, todos ¿cómo se le dice? En cuarentena, no en cuarentena, aislados. Un quinto año totalmente aislado. ¿Por qué? Porque hubo un alumno, contacto estrecho, que estuvo viernes, lunes en clase. Hoy, todo un curso en aislamiento, más 8 o 9 profesores que estuvieron en contacto esos días. Entonces, ¿a quién se le ocurre en estos tiempos donde todavía no tenemos la responsabilidad social? Porque salimos y los vemos a los jóvenes que están sin el distanciamiento, sin utilizar el barbijo. Se ven y uno los ve, ellos se tocan, se abrazan, se saludan, quieren, inclusive a mí me ha pasado en el colegio, de querer venir, entiendo que quieran la afectividad, pero también tenemos que saber de que estamos frente a algo que todavía no conocemos y que tenemos que tener cuidado. Entonces ese tipo de cosas, ¿por qué la gente que toma decisiones sin saber muchas veces, sin tener el asesoramiento del que está en el campo, del docente que está frente al alumno, del que sabe, del que lo escucha, del que el que escucha y ve y lo ayuda y trata de orientar a ese chico? Entonces, ¿quién mejor que el docente que está frente al aula para saber lo que hace falta? Para eso necesitamos profesores capacitados, dispuestos, que puedan realmente encender la chispa de creatividad en los alumnos. Y eso nos está faltando. Todos los alumnos de los profesorados realmente deberían tener horas de preparación en esto para que pudieran trabajar realmente con capacidad, capacitados en las aulas.
Pero Eh, bueno, este, Yo que estoy con el tema hace mucho tiempo, que investigo, busco, saco, y realmente yo todos los días no dejo de admirarme de la cantidad de herramientas, de la cantidad de posibilidades que hay, de la cantidad de cosas con lo que podríamos hacer que nuestros alumnos realmente avanzaran un montón. Hay, está. Lo que pasa es que, bueno, el docente tiene que poder tener acceso. Es verdad, necesita a lo mejor tener, ¿qué docente va a la escuela y tiene una sala de profesores como corresponde, donde se puede sentar, investigar, navegar en internet, buscar, charlar con sus colegas, interactuar, trabajar en forma colaborativa, como digo yo? ¿Cómo le podemos pedir a nuestros alumnos que trabajen en forma colaborativa si no ven colaboración en los docentes, en los alumnos, en los adultos? Yo no le puedo pedir a mi alumno lo que yo no le muestro. Eso es algo que tenemos que entender. exacto. Entonces tenemos que aprender a trabajar en forma interdisciplinariamente. Tenemos que saber darnos la mano y tenemos que saber aceptar las críticas constructivas. Tenemos que saber que vengan y digan, mira, esto funcionó, esto no funciona, esto funcionó para mí, te comento esto, mira, esta herramienta podés usarla. De ahí el hecho de que yo con esa idea de compartir y de que uno sabe, uno no gana nada con saber uno y tener uno el conocimiento y tenerlo ahí. Yo eso lo entendí hace tiempo, ya hace tiempo, de cuando comencé en la docencia, algo que yo aprendí, dije, evidentemente esto es prueba y error, y quizás a lo mejor porque mi formación no es docente, no es tan, este, digamos, encasillada. Yo soy traductor y a lo mejor tengo una apertura de pensamiento diferente. Entonces, cuando a mí me ha tocado estar frente al aula y en mis primeros comienzos, donde yo tenía mis dudas y decía, bueno, esto quizás no lo sé hacer porque o me pasa tal cosa, he empezado a capacitarme y me he dado que había docentes de años que tenían dificultades mucho más grandes que las que yo tenía y que la cosa no pasaba por ahí. Entonces, siempre he tratado de abrir, de llevar cosas nuevas, de darle el lugar al alumno, trato de darlos, doy charlas, doy seminarios, ustedes saben, trato de donar mi tiempo por ahí, porque yo considero y estoy totalmente convencida, estos son los momentos de altruismo. Nosotros venimos de una sociedad de ¿qué hay para mí? Yo hago esto, pero ¿qué hay para mí? Y estos son los momentos en que si nos interesa realmente y queremos un cambio y queremos un futuro, donde tenemos que ser altruistas. No veré yo el cambio, de decir, hay que hacer, hay que andar, sí cuesta, pero se puede y podemos hacerlo. Y a ver, si intentamos con esto, intentamos con... Por ahí uno encuentra a quien le da una mano, quien dice, ah, sí, buena la idea. Por ejemplo, ¿qué me pasó a mí con el programa de radio? Comenté, yo dije, cuando daba los talleres en el punto digital, en forma gratuita y demás, apostando casualmente a los docentes. Di este verano, antes de la pandemia, a un grupo, me acuerdo que se inscribieron un montón de alumnos, un montón. Terminaron muy pocos, porque claro, exige el tiempo, el asistir, el hacer, el estar, y en un tiempo de verano donde... Pero los que terminaron, cuando fue la pandemia, cuando comenzó esto, todos me mandaban, gracias profesora, lo que nos sirvió, lo que nos enseñó, porque uno no lo hubiese creído, es más, si nos lo hubieran dicho, no lo hubiéramos creído. Pero esa gente, yo me quedé con la tranquilidad de conciencia que le dio una mano, que le dio una mano y que sé que hay muchos niños y adolescentes que a lo mejor se han beneficiado, que como yo le dije al chico, yo te regalo 2 horas de mi descanso, de mis vacaciones a la semana para que demos este taller para los docentes. Te lo regalo, te lo doy, porque en algún momento se había hablado de ver si se podía pagar, siempre es la promesa de que se puede pagar, y después digo, no, profesor, no lo vamos a poder hacer, a menos que usted lo quiera dar. Y yo que no puedo con mi gente, dije, sí, yo te regalo, en aras al futuro te regalo de este tiempo. Y después, como le digo, no tuve que andar mucho tiempo de escuchar, de sentirme satisfecha de saber que sirvió, que lo que se dio fue útil y que le debe haber servido a muchos niños y a muchos jóvenes a lo mejor. De ese grupo yo creo que se inscribieron como 70, deben haber terminado 30, 25.
pero son 25 docentes de los, que han sido agente multiplicador y que les ha sido útil. Entonces, eso es lo importante. y de los cuales yo soy, por eso te convoco con tanto amor, Katy, porque Bueno, en ese usted es verano una del de las, usted es 2018, una de las primeras cohortes, porque yo he dado varias cohortes, como le digo, este verano, antes de la pandemia, han salido 25 docentes más en este taller de TICS que se dio todo el verano, totalmente actualizado, así digamos, es, porque ¿qué es lo que pasa? Las TICS, hoy uno aprende algo, mañana tiene que salir a aprenderlo de nuevo. La posibilidad de poner al servicio el sitio de la radio y esas cosas, y la gente para que se haga el programa, lo estamos haciendo. Por supuesto que también es una cosa de vocación, gratuito, sin paga, sin nada, pero bueno, uno hace, porque bueno, como digo yo, uno sigue apostando a mejorar a los docentes, a darle a lo mejor una mano a los docentes, porque son ellos los que van a estar en contacto con los chicos. Si yo tuviera mis hijos, quisiera que tengan los mejores docentes del mundo. Entonces, quiero y considero a mis alumnos como si fueran mis hijos. Entonces, ¿qué quiero para esos chicos? Lo mejor. Creo que no estamos errados, estamos yendo en la buena senda y hace falta capacitarse, hace falta mejores instalaciones, hace falta tomar un cambio de actitud, que nosotros los docentes, los adultos cambiemos de actitud, los padres que cambien de actitud, los jóvenes que se estimulen y se incentiven y dejen volar su creatividad. Entonces, sobre todo eso hay que trabajarlo. Es todo un cambio social, que realmente si queremos salir adelante tenemos que trabajar en forma comunitaria, que lo prioritario tiene que ser la educación, que lo único que nos salva es la educación, que necesitamos jóvenes preparados, y eso no quiere decir que van a estar todo el día con la tecnología, no, no, porque tampoco es cuestión de cruzarse al otro extremo, de mantener el equilibrio. Eso es lo que nos cuesta como seres humanos, nos cuesta como sociedad, tener una conducta, tener un equilibrio, tener una buena comunicación, porque eso nos falta, comunicación. Yo creo que esa es la base. así es, Sí, y tener pasión por lo que así se es. hace. Cuando uno hace las cosas con amor y pasión, todo sale bien. Qué hermoso escucharte, qué No. generosa que sos. Por ejemplo, acá había una muy importante que decía, ¿es posible alcanzar la calidad de la educación presencial desde una educación virtual? Si es así, ¿cómo podría lograrse? Yo considero que sí, porque todo va a depender del docente preparado y de hacer un buen manejo. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas sincrónicas que nos permiten trabajar de forma mucho más cómoda con el alumno, y es como tenerlo en presencia. Entonces, es un buen manejo de herramientas, por supuesto que supera la calidad. Pregunta acá si las TICs en educación han logrado mejorar la calidad de los contenidos. Por supuesto que las TIC van a mejorar los contenidos si es que se pueden presentar a los alumnos de una forma mucho más atractiva. Claro que van a mejorar los contenidos. Va a depender del docente que realmente le acerque esos contenidos mejorados y de forma que realmente haga que el chico abra y diga, ah, qué interesante. Dice, ¿la TIC aportan mayor productividad en el desarrollo de las actividades? Sí. La tecnología me da hoy, por ejemplo, en el aprendizaje de idiomas, el hecho de trabajar con la oralidad, con la escritura, trabajar con videos, escuchar a gente nativa. Lo mismo con las matemáticas, generar a lo mejor en forma 3D, trabajar con formas y cosas. Por supuesto que le puede dar una mejor actividad y una mejor productividad a lo que haga. Dice, ¿desde cuándo las TIC se volvieron una herramienta indispensable para el aprendizaje? Desde cuando el aprendizaje hay que encararlo desde todos los ángulos. Entonces las TIC van a ser siempre importantes en el aprendizaje, porque va a haber una forma de encarar un cierto grupo, porque no todos somos iguales, entonces va a haber una forma de encarar ese grupo que a lo mejor le agrada la tecnología, que le agrada trabajar con eso, se va a incentivar y se va a motivar mucho más.
entonces el aprendizaje sí se va a volver una herramienta indispensable. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Dice, ¿cuáles son las 3 mejores TICs para la educación a distancia? ¿Por qué? El tener un buen criterio para buscarla. Yo creo que eso, no hay 3 TICs. Yo te puedo recomendar de entornos de aprendizaje a un montón de cosas, pero es saber buscarlas y saber cuál es la que se adapta o va para el aprendizaje específico de lo que quiero transmitir y de lo que quiero que mis alumnos adquieran. Hay desde las artes, la música, la ciencia, la tecnología. ¿Qué programas o aplicaciones utiliza para dar las clases? Bueno, yo utilizo Edmodo, utilizo Philgrip, utilizo DexJoy, utilizo un montón de herramientas, la verdad que tendría que adicionarles el listado de herramientas. Wakelet. ¿Es importante que un docente invierta en TIC? Sí, sí, es importante que un docente invierta en sí mismo y que invierta en TICs, esté invirtiendo. Todo lo que se invierta para aprender, para crecer, es buena inversión. Uno nunca pierde cuando invierte. Es como invertir en un buen libro. Dice, ¿el educador está preparado para la interacción docente-alumno en el contexto virtual? No, yo creo que en eso al docente le cuesta. El docente está muy subido en el manejo de querer siempre tener tener el sartén por el mango, querer siempre manejar todo. Y yo creo que los docentes tenemos que aprender a soltar, a entregar, a dar, a delegar, como quien dice, a dejar hacer, a ver qué pasa, a decir al alumno, a ver qué hace, con qué viene, dejar crecerlos a los otros. Tenemos que delegar eso de que queremos controlar siempre todo. Los docentes somos muy controladores, tenemos que ceder en eso, tenemos que trabajarlo, eso sí, eso sí. ¿Qué responsabilidad debe tener el docente cuando hay chicos que no las tienen? Y la responsabilidad del docente es incentivarlo, mostrarle con el ejemplo que él es un docente responsable y que la responsabilidad tiene un premio, porque la responsabilidad debe tener un premio. No debemos dejar que los vagos, los comunes, siempre se salgan con la suya. Tiene que haber un premio para el responsable, y eso hay que incentivarlo. Es posible, dice, que tanto alumno como docente se apropien del manejo de las TICs sin una alfabetización virtual previa. Resulta más difícil, pero hoy en día se puede, porque hoy en día muchos somos autodidactas, muchos hemos empezado investigando, son, como les digo yo hoy en día, son horas sentado, investigar, poner, probar, prueba y error. Dice, ¿por qué son pocas las capacitaciones sobre TIC para los docentes? Una, porque muchas veces los docentes no participan. Últimamente sí, porque el docente se ha visto sobreexpuesto y que no sabía qué hacer. Algunos, otros se han quedado en la comodidad y no lo han hecho. Y también porque no hay la exigencia, a lo mejor no tenemos la exigencia de decir que tengo que competir. Para que el docente pueda capacitarse en contraturno, no abandonar sus aulas, poder hacer la capacitación como corresponde, hace falta una organización inteligente y realmente querer un buen resultado. No el hecho de acomodarme, yo estoy cómodo en este horario es el que puedo, este horario es el que puedo hacer, porque entonces también está el docente y dice, bueno, este es mi horario de trabajo, yo no puedo hacer lo otro, y estamos siempre en esa lucha o en esa pelea mezquina, porque es una pelea mezquina. Y vuelvo a insistir, son épocas de altruismo, son épocas a lo mejor de que se organice como corresponde, que las instituciones, el Ministerio de Educación o quien corresponda, organice, tenga en cuenta los horarios de los docentes, cambie los horarios a lo mejor de los referentes técnicos o del área digital, y las cosas lleguen a quienes tienen que llegar. Porque hoy en día se llenan los papelitos. Sí, se dieron tantas capacitaciones. Sí, pero ¿cuántos docentes pudieron participar? Sí, participaron 100, pero podrían haber participado 1000 o 500 o no sé cuántos. Bueno, eso es lo que tenemos. Siempre hacemos las cosas no del todo bien. Nos quedamos como a la mitad del camino. Y yo quiero que alguna vez lleguemos a la cima. Yo creo que podemos llegar a la cima si nos organizamos, si ponemos las cosas como corresponde, si la gente que toma las decisiones se asesora con la gente que corresponde también. Y como digo, se dejan las mezquindades y se pone
como vanguardia el altruismo y la necesidad de la juventud, del futuro y de lo que realmente se merece, que son ellos, el futuro, los jóvenes y los niños. Es responsabilidad nuestra, de nosotros los adultos, de nosotros los docentes, los que estamos en la docencia, es responsabilidad nuestra. Entonces, de nosotros ha sido una alegría verla, escucharla, realmente le mando un abrazo